conectarse a nuestra charla Fortalecimiento de la cultura organizacional en tiempo de crisis. Mi nombre es Milagros Castro y antes de empezar haremos primero una rápida prueba de audio. Por favor, escriban a través del chat si es que me llegan a escuchar. En caso no me puedan escuchar, les pedimos que salgan de la sala y vuelvan a conectarse usando el mismo link que les enviamos. Asimismo, les recomendamos utilizar auriculares para mejorar su experiencia. No se preocupen que les daremos unos momentos para poder hacerlo. Ok, muchas gracias. A continuación, les daré unos consejos para disfrutar de la conferencia. Comprueba tu conexión a Internet. Ante cualquier duda o consulta que tengas, nos puedes escribir a través del chat o en la opción de preguntas y respuestas. Esta opción la puedes encontrar en la parte inferior de su aplicación de Zoom. También podrán hacerlo levantando la mano. Estas tres opciones la encuentran en la parte inferior de la aplicación. Ahora quiero presentarles a Débora Alalú, coordinadora de empleabilidad de Toulouse-Lautrec. Adelante, Débora. Gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a la última sesión el día de hoy, de esta semana que tenemos de empleabilidad. Hoy día vamos a tener una sesión de 7 a 8 de la noche, como dijo Milagros. Cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en el botoncito que está abajo de preguntas y respuestas para que las podamos absolver en el transcurso, de repente al final de la charla. Y también les quiero recordar que al final les voy a pasar un link de asistencia por chat y a través de ese link van a poder llenar sus datos y nos van a poder dar igual algún feedback de qué les pareció la charla, qué tenemos por mejorar o qué temas les gustaría escuchar distintos para poder Recording in tenerlos en progress. cuenta. Entonces, hoy día vamos a tener una charla a cargo de Daniel Vivar. Ahora les voy a contar un poquito de su experiencia. Él actualmente trabaja en Latina. Él es gerente de gestión y desarrollo humano. Entonces, les cuento así rapidísimo un poquito sobre él antes de que pueda prender su cámara. Bueno, Daniel es papá, es profesional en construcción permanente. Hace un año publicó un blog donde cuenta su experiencia de ser papá, lo imperfecto que es, pero sobre todo lo que intenta hacer día a día para dejar de serlo. Es apasionado de trabajar con personas, de compartir conocimientos y de intercambiar experiencias. Cuenta con una trayectoria mayor a 15 años en distintas empresas de los rubros de servicio, financiero y telecomunicaciones. Daniel tiene dos carreras, una es Ingeniería de Sistemas e Informática y Administración de Empresas, un diplomado en Desarrollo Directivo, una certificación internacional en Design Thinking, método Lombard, Scrum Master, etcétera, etcétera, y también tiene un MBA ejecutivo. Actualmente lidera la gerencia de gestión y desarrollo humano, como les dije, en el canal de televisión Latina, con mucha pasión, responsabilidad y compromiso para hacer de Latina un lugar muchísimo más feliz para todos sus trabajadores. Es facilitador y conferencista en diversos temas de desarrollo de habilidades blandas, marca personal y empleabilidad. Y también es docente en cursos de negocios, gestión humana y marketing en distintas universidades e institutos aquí en el país. Así que bueno, después de leer tremenda trayectoria, Daniel, te doy la palabra. Gracias por acompañarnos. Gracias, Débora, por la invitación y de verdad es un placer estar con todos ustedes hoy y compartir un espacio para poder gestionar y compartir, valga la redundancia, conocimiento y experiencia, ¿no? Más allá de de esta presentación que ha hecho Débora, quisiera que en esta oportunidad me puedan conocer como persona, en este caso, quién es Daniel Vivar. Y vamos a tener un espacio para que puedan conocer un poco más de mí, pero sobre todo hablar de un tema importante, un tema que hoy en día no es que es algo nuevo que se ha descubierto, sino es algo que venimos trabajando, y digo venimos porque todos los colegas que estamos en gestión humana o gestionamos los recursos humanos, es un tema del día a día. Sin embargo, es un tema que implica y corresponde y que tiene que estar en el ADN de todos los colaboradores que somos parte de una compañía, independientemente de cuál sea su tamaño, sea pequeña, sea mediana o sea una gran organización. Fortalecimiento de la cultura organizacional en tiempos de crisis. Y qué mejor hablarlo meses después de haber pasado un cambio que afectó a todos por igual. En ese sentido, sin más preámbulos,
vamos a hablar un poco de la agenda que tengo para el día de hoy, esta agenda sobre el tema que vamos a abordar. Primero van a conocer un poquito más, no voy a hablar de mi trayectoria profesional, quiero que me conozcan un poco más como persona, vamos a hablar de aquel momento de cambio que juega un rol fundamental en lo que es gestionar la cultura organizacional en tiempos de crisis, sobre todo porque nos ha tocado vivir hace un año prácticamente, ¿no? ¿En qué consiste la experiencia del empleado? ¿Por qué hablamos de experiencia del empleado? ¿Qué tiene que ver eso en una cultura organizacional, en un proceso de cambio, un proceso de transformación, pero sobre todo en coyunturas o contextos difíciles como el que podemos pasar? Vamos a hablar propiamente del proceso de transformación. Y cuando hablamos de transformación, ¿qué tiene que ver esto con cambio? ¿Qué tiene que ver esto con evolución también? Y para centrarnos en el tema o en el eje fundamental de lo que hoy nos lleva a reunirnos en esta sesión, vamos a hablar de cuál es la fórmula para fortalecer la cultura. Vamos a hablar de esa fórmula que, si bien es cierto, puede ser una fórmula que ustedes la pueden adaptar a cada una de sus organizaciones o equipos. Sin embargo, voy a compartir desde mi experiencia, la experiencia de mi equipo, cuál ha sido aquella fórmula que hemos implementado en Latina, nos ha permitido poder conseguir resultados y seguir todavía trabajando en ese proceso de fortalecimiento de la cultura organizacional. Vamos a cerrar con una reflexión. Algo importante que quiero compartir antes de continuar con la charla es lo siguiente. Me gusta interactuar con el público objetivo. Si bien es cierto, no los puedo ver a todos al 100% a través de la cámara, espero que me escuchen súper bien, pero sí lo que voy a poder ver es y leerlos. Voy a poder leer el chat y la participación que ustedes tengan a través del mismo. Conforme vaya yo avanzando en la presentación, en la charla y pase de un tema a otro, va a ser importante que ustedes me puedan brindar una retroalimentación, un feedback. Más allá de que el feedback sea reactivo y se dé al final, me gustaría que se vaya dando en el transcurso de la presentación. Y no se olviden de tres números importantes, el 1, el 2 y el 3. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven algún tema, algún término que yo haya utilizado, algún ejemplo que no haya quedado muy claro, ustedes tómense el tiempo de poder escribir en el chat el número 1 para yo poder parar un poquito la charla, retroceder y quizás poder recapitular y explicar o resolver alguna duda o consulta que se pueda presentar. Si vamos con el 2 o con el 3 es que estamos yendo muy bien y un 3 es que puedo continuar. Y al finalizar la charla vamos a tener un espacio para poder absolver las dudas, consultas o preguntas que ustedes van a desarrollar. Así que los invito a poder compartir, estar atentos y poder tomar nota de las principales ideas, principales conceptos que ustedes creen que puedan aplicar a su experiencia personal y profesional, pero sobre todo que podamos gestionar este conocimiento de la mejor manera y que hoy nos llevemos mensajes claves e importantes que vamos a poder aplicar en nuestro puesto de trabajo y que nos permita fortalecer nuestra cultura organizacional. Sean o no parte del equipo de recursos humanos. Recordemos que la cultura organizacional es integral. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hablar acerca del expositor. La presentación de Débora, de verdad que es, hasta me sonrojo de escuchar todo lo que me mencionan, ¿no? Pero eso ustedes pueden conocer de Daniel Vivar en mi perfil de LinkedIn, pueden averiguar un poco más sobre mi trayectoria profesional, pero hoy quiero que conozcan un poco más de mí a nivel personal. Y es que en la vida, cada uno de nosotros juega roles importantes y fundamentales. Por ejemplo, tengo dos roles en casa, que es ser esposo de Susana y papá de Cayetano. Cayetana tiene 7 años y cumple 7 años en unos días. El 3 de diciembre cumple sus ansiados 7 años. Ella, al igual que el papá, festeja y celebra y es ansiosa por celebrar su cumpleaños. Y bueno, estamos esperando también con ansias ese día especial de Cayetano. Pero a la vez también tengo otros dos roles. Soy hijo y soy hermano. Hijo de Mary, hijo de Richard, hermano de Patricia. Ven esa foto en la que estábamos ahí alentando a Perú en uno de los partidos con nuestras camisetas bien peruanos y aprovechamos también para poder celebrar el cumpleaños de mi papá. Vemos ahí sus banderines en su cumpleaños. Y por último, yo, es decir, como lo mencionaba Débora en la descripción, me considero una persona que está en constante construcción. No creo que la definición exacta sea que podamos llegar a cumplir todos nuestros objetivos en un determinado momento, sino que siempre estamos en búsqueda de poder mejorar, en búsqueda de alcanzar objetivos y ser mejores personas para poder también ser mejores profesionales, que es lo más importante. Entonces, aquí hablo de roles. ¿Y por qué es importante hablar de roles? Porque es lo que también nosotros desempeñamos en el día a día. Interactuamos con otras personas que tienen roles distintos y en las organizaciones también hay roles con funciones, con responsabilidades, con compromisos que tenemos que desempeñar. Hoy en día
esa línea entre lo personal y lo laboral se ha ido haciendo muy delgada. Y sobre todo si hacemos una reflexión, y me anticipo a ello, a poder revisar lo que ha pasado desde marzo del 2020 a la fecha, con el trabajo remoto, las horas obviamente de estar frente a un computador, a una tablet, a un celular, el tema de poder trabajar presencialmente cuando la situación era mucho más compleja, nos permitía poder poner a prueba muchos de estos roles que hoy en día valoramos y que se han vuelto mucho más fuertes también, por lo mismo que hemos podido aprender y crecer en estos últimos meses. Y aquí me lleva a poder entrar a una primera reflexión. Un día antes. Cuando hablamos de un día antes, me hace recordar aquel momento en el que Cayetana, el año pasado, en el 2020, mi hija, empezaba el último año de inicial en el colegio. Y recuerdo ese día antes perfectamente. El día en el primer día de clases en la que va a conocer a sus nuevas compañeras, a sus nuevas profesoras de su último año de inicial, ¿no? Y obviamente va papá, mamá, a poder acompañarla a esa clase, conocer a los profesores, llevarla al salón de clases, conocer a algunos padres de familia que antes no los veías de repente o después de tiempo, ¿no? Conversamos todo eso, ya planificando qué es lo que se viene después, las siguientes clases, y al día siguiente todo eso cambió. ¿Por qué? Porque un día después el mundo fue totalmente distinto. Esto nos llevó a que Cayetana solamente un día fuera a clases y después tuvo que llevar todo el 2020 sus clases de manera remota. Terminó el inicial de manera remota, no hubo la famosa graduación de inicial, ha empezado su primer grado este año de manera remota y el colegio, con todos los protocolos y las medidas y disposiciones del gobierno, hace 2 semanas se implementó un plan piloto en el que ella podía ir de manera semipresencial una vez por semana. No saben la alegría que se vio en ella y en sus compañeritas el poder reencontrarse presencialmente, con el aforo limitado, una parte del salón de manera presencial, otra parte de manera virtual y solamente una vez a la semana. En ese sentido, ¿por qué era tan importante hacer esa diferencia en un día antes y un día después? Yo les comparto esta reflexión, pero cada uno de nosotros ha vivido un día antes y un día después, que nos enfrentamos a un momento de cambio, y un momento de cambio global. Esto hoy en día se ha ido, digamos, manejando de una forma positiva, por decirlo así, ¿no? Nos hemos ido adaptando y hemos demostrado que somos seres que podemos adaptarnos al cambio. Algunos quizás mejores que otros, en el sentido de que se adaptaron más rápido, a otros nos ha costado mucho más ese proceso de cambio, de gestión, el hecho de poder estar en juego el tema de la salud jugaba también en contra de muchas personas y a nivel emocional, físico y mental y psicológico, obviamente teníamos fortalezas o debilidades que se evidenciaban en su máxima expresión. Entonces, en ese sentido, este momento de cambio es fundamental. Si hablamos a nivel personal, es lo que les he compartido, pero ¿qué hubiese pasado si no solamente nos centramos a nivel organizacional? Las empresas están conformadas por personas y cada una de ellas tiene una personalidad distinta, una forma de enfrentar la situación totalmente diversa y por lo tanto, si hablamos de cultura organizacional, está conformada por personas con distintas maneras de pensar. Y ahí está el objetivo que queremos lograr con esta sesión del día de hoy, de poder compartir cuáles son aquellas herramientas o recomendaciones que nos permitan de repente fortalecer tu cultura organizacional en situaciones de crisis como la que nos ha tocado vivir desde el año pasado. No podemos, y hay que tenerlo bien claro, no podemos convertirnos en lo que queremos si seguimos siendo lo que somos. Eso es algo claro y fundamental que tenemos que tenerlo en cuenta. Cambio y transformación. El cambio y la transformación es algo constante en la vida. Siempre se decía, lo único constante en la vida es el cambio, y es verdad, las cosas van a seguir cambiando, se van a seguir transformando en el tiempo. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar alertas a esas señales o prepararnos proactivamente para poder gestionar el cambio y poder gestionar, liderar y definir las estrategias de transformación de la mejor manera. Y esto nos lleva a poder reflexionar sobre la experiencia del empleado. Yo a este concepto, mejor dicho, experiencia del empleado,
Es un concepto que no se habla recientemente, sino se viene hablando desde hace muchos años, tiene su fundamento, su base en lo que se conocía como la experiencia del cliente. Cuando hablamos de experiencia del cliente, estamos hablando de marketing, ¿no? De lo que gestiona el marketing en las organizaciones. Y les voy a confesar públicamente, ¿no? A todos ustedes, decir, y mi esposa lo sabe, puedo yo ser parte de un triángulo amoroso y lo afirmo y lo confirmo entre recursos humanos y marketing y yo me encuentro en el centro. Porque he identificado y he encontrado que el marketing y recursos humanos tienen algo súper, súper, súper interesante y power que podemos fortalecer y en conjunto sacar cosas interesantes para gestionar decisiones, acciones sobre todo, dentro de toda organización. Y uno de los conceptos de ello, de esta relación que menciono, es el concepto de experiencia del cliente, que se lleva al cliente interno en lo que se conoce como la experiencia del empleado. Yo amo mi trabajo, cada uno de nosotros podemos encontrar esa pasión, eso que nos despierta motivación, interés y de que poder hacer justo, es decir, las cosas que nos llaman mucho la atención y que las hacemos con pasión, con compromiso, con entrega, dar esa milla extra, y es porque sentimos que esa experiencia que vivimos en el día a día, en lo que hacemos, en lo que amamos, es porque nos gusta, nos despierta ese interés. Justo nos comparte acá María del Rosario, justamente yo estudio marketing. Qué bueno, María Rosario, excelente, porque experiencia del cliente, o el user experience, como se conoce, de la experiencia del usuario, es decir, tiene conceptos muy importantes, los cuales también se han abordado en lo que es los temas de gestión y desarrollo humano o recursos humanos. Pero, ¿qué es la experiencia del empleado? En sencillo es la suma de todo lo que observa, siente y vive un colaborador, un empleado, ustedes dentro de sus empresas, todo lo que ustedes observan, sienten y viven en el día a día a lo largo de esa conexión que se establece entre ustedes y entre la organización. ¿Y todo esto para qué? Porque tú puedes identificar qué es lo que influye sobre tus sentimientos, qué es lo que influye sobre tus actitudes, en este caso la forma como enfrentamos lo cotidiano, y sobre todo cómo eso influye en nuestro comportamiento. Si yo digo que amo mi trabajo, es porque obviamente me gusta lo que hago. Tengo un sentimiento de cariño, un sentimiento de asombro, un sentimiento de alegría, ¿no? De desbordo, en este caso, emoción cuando se presenta un reto, se presenta en este caso algo difícil, algo complicado que yo tenga que gestionar y poder encontrar una solución. Mi actitud ante ella no va a ser nada negativo, va a ser, lo voy a ver del lado positivo, voy a poder encontrar una respuesta a una interrogante, voy a motivar el trabajo en equipo, voy a motivar el feedback, voy a, en este caso, incentivar el compromiso entre los integrantes de un determinado equipo, de mi propio equipo en este caso, ¿no? Y mi comportamiento va a ser el que va a marcar la pauta y la diferencia y que puede inspirar a otras personas. Pero si es todo lo contrario, si no existiera ese corazón entre el yo y mi trabajo, fuera todo lo contrario, o existiera en este caso una ruptura en el corazón, ¿qué pasaría en ese sentido? Obviamente que la experiencia del empleado no sería positiva. Y aquí la primera pregunta que yo puedo plantear y que lo puedo leer en el chat, ¿la experiencia del empleado tiene que ser siempre positiva o también puede ser negativa? ¿Qué creen ustedes? Efectivamente, Pamela, la experiencia del cliente es súper importante. Y justamente en esa misma línea, la experiencia del empleado, ¿qué creen ustedes? ¿Es positiva? ¿Es negativa? Las dos cosas. ¿Qué es lo que tenemos que ver a nosotros que gestionamos la experiencia del empleado? De ambos contextos, de ambos lados, la parte positiva, pero también tenemos que identificar la parte negativa. Tenemos que ser claros en poder identificar cuáles son aquellas acciones que generan una experiencia negativa en el empleado. ¿Para qué? Para que podamos tomar acción sobre ello. ¿Correcto? Eso es claro, eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de experiencia del empleado, estamos hablando de todo aquello que influye en la conexión tuya con tu organización. ¿Ok? Es súper importante. Miren, voy a leer algunos comentarios que están mencionando. Debe ser positiva, pero si se hace mal, también puedes pasarla mal. Influye negativamente. Podría ser ambas cosas. Alguien que ama lo que hace, que ama su trabajo, se siente bien y da el 200%, esa milla extra de productividad siempre, ¿correcto? Efectivamente, aprendemos de los errores y evolucionamos como seres humanos y como profesionales. Perfecto, muy bien.
Pero ¿qué nos lleva a hablar de experiencia del empleado? Porque dentro de una cultura, poder yo identificar la experiencia del empleado es obviamente identificar las cosas positivas, pero también aquellas cosas negativas que yo puedo cambiarlas en positivas para que esa experiencia siempre sea positiva, porque es lo que buscamos. Y cuando gestionamos bien la experiencia del empleado, conseguimos un efecto positivo en los colaboradores. Y tratemos de ubicarnos en nuestra organización y ubicarnos en el sentido de cuál es la experiencia que yo vivo en el día a día en mi empresa y si esto me está generando en mí estos resultados que voy a mencionar a continuación. Aumento del bienestar emocional. Hay una mejor hay un mejor compromiso, pero sobre todo te activa la motivación. Me encuentro más motivado, más comprometido. Llega domingo por la noche y estoy pensando en todo lo que voy a hacer el día lunes y en lo que voy a hacer toda la semana. Pero si llega domingo a las 8 de la noche y estoy diciendo, mañana lunes me toca ir a trabajar a la tina, qué pereza, voy a ver la cara de tal persona, tengo reunión, me levanto desganado, entonces mi experiencia está fallando en algo. Y es lo que tenemos que identificar. Entonces, hay un bienestar emocional. Y hoy en día, el bienestar emocional o el equilibrio emocional no es fundamental. Por supuesto que sí. Es fundamental poder gestionarlo. Un incremento del nivel de satisfacción. Hablo de compromiso, hablo de satisfacción. ¿Son lo mismo? Son conceptos totalmente distintos. Cuando hablamos de compromiso, hablamos de un efecto a largo plazo. Cuando hablamos de satisfacción, hablamos de un efecto a corto plazo, pero que puede ser constante e itinerante. Entonces, un incremento en el nivel de satisfacción en el día a día, que cada día generemos o encontremos satisfacción en nuestro trabajo. Por lo tanto, la experiencia del empleado sea positiva. Desarrollo de la automotivación. La motivación no siempre debe estar en factores externos, en factores que nos rodeen. La motivación también la podemos generar nosotros mismos. Es la capacidad, la automotivación es la capacidad en la que podamos nosotros gestionar esas emociones que nos permitan impulsar o generar efectos positivos en nuestras acciones, en nuestras decisiones y obviamente en lo que hagamos en nuestro puesto de trabajo o en la organización en la que pertenecemos. Un mejor servicio a clientes y proveedores. Si estamos viviendo una experiencia positiva como clientes internos, como empleados, como colaboradores, ten por seguro que un empleado que tiene una buena experiencia con su organización y tiene contacto con los clientes externos o con proveedores, lo más probable es que transmita esa experiencia positiva también a los clientes y proveedores. ¿Qué es lo que vas a generar en un cliente o un proveedor que vea una experiencia como esa? ¿Qué es lo que van a generar en ellos? Que quieran trabajar en nuestra compañía, que quieran trabajar en tu organización, porque van a ver cómo ven a un empleado feliz. En ese sentido, me estoy anticipando ante lo que yo quiero conseguir en ese sentido. Karen nos comenta, pero se busca que el concepto negativo se pueda mejorar y perfeccionar satisfaciendo las necesidades de nuestros consumidores. Es correcto, así es. Por eso es importante también identificar los puntos de dolor o aquella experiencia del cliente, en este caso del usuario, si hablamos de marketing, o del colaborador, si hablamos de la experiencia del empleado, para que podamos gestionar en acciones concretas que nos permitan cambiar esa experiencia negativa a una experiencia positiva. ¿Qué más? Prevención de problemas. Me puedo anticipar a los problemas que puedan surgir. De esta forma, yo puedo estar atento, en alerta, en poder decir, aquí puede surgir un problema porque voy conociendo el negocio, voy conociendo mejor a los equipos, voy conociendo mejor y voy fortaleciendo las relaciones entre nosotros mismos y por lo tanto prevenimos problemas que se puedan presentar. Los efectos perduran en el tiempo. No solamente buscamos que sea en el día a día, sino que esta experiencia positiva se dé de manera permanente y constante. Y por último, mayor fidelización del talento. Ya no hablemos de retener talento, hablemos de fidelizarlos, que es lo más importante. Ser fiel a la marca y si puedo participar de otros procesos de reclutamiento y de selección, bienvenido sea, puedo escuchar ofertas, puedo conocer un proceso de reclutamiento que me están llamando, pero al final tomo yo la decisión de poder de repente quedarme en mi compañía porque siento que aquí puedo seguir creciendo, siento que aquí hay un equilibrio entre vida personal y profesional, y no solamente crezco como persona, sino también como profesional, que es lo más importante. Esa compensación emocional que no solamente contrarrestra la compensación monetaria fija o variable, sino en total. ¿Cuál es el conjunto de la compensación total que hace que yo me sienta fidelizado o fiel a mi marca, a la compañía a la que pertenezco? Y esto nos lleva a poder hablar
de 3 preguntas y una respuesta. Porque si yo lo que mencionaba que la experiencia del empleado dentro de una cultura organizacional busca identificar todo aquello que tiene relación con el empleado, que puede generar efectos positivos, pero también efectos negativos, tiene que estar apalancado en 3 preguntas y en una respuesta. ¿Y cuáles son esas 3 preguntas? La primera pregunta que yo me hago y que hacemos nosotros es ¿por qué? El por qué tiene un sinónimo, es definir nuestro propósito. ¿Cuál es tu razón de ser? Por lo cual tu marca, tu cultura, tu empresa existe. ¿Cuál es ese fin último, la razón de existencia de tu marca? ¿Cuál es esa inspiración que tú generas en las personas que conforman tu organización, que son parte de tu equipo, pero que también trasciende y que un proveedor o un cliente o la misma competencia ven en ti una inspiración? ¿Y cuál es esa contribución que tú como marca, como cultura, como empresa, le das a tus grupos de interés? En este caso, tus propios colaboradores, su familia, ¿no? Tus stakeholders, tus accionistas, en este caso, tus proveedores, tus clientes, inclusive la sociedad. Entonces, cuando hablamos del propósito como tal, tenemos que tener en cuenta tu razón de ser, qué es lo que inspiras, pero sobre todo qué contribuyes, qué valor generas a los demás y a la organización y a la sociedad en ese sentido. Y hablar de un propósito que sea simple, que sea sencillo, que sea fácil de entender y que obviamente se quede grabado aquí y aquí en los colaboradores, para que ellos lo vivan en el día a día. Empezando a definir ese por qué existes como marca, como cultura, como empresa, estás ganando mucho. Más allá de poder decir qué producto o qué servicio ofreces, empecemos explicando por qué existimos como organización, como cultura. La segunda pregunta es del por qué pasamos al cómo lo hacemos. Y este cómo lo hacemos sí va a implicar tener una serie de actores. Y así como existe un círculo, en este caso vicioso, que es negativo, su contraparte, un círculo virtuoso, yo quise definir para esta presentación un triángulo virtuoso. Un triángulo virtuoso en el que cada vértice, en el que cada arista, en este caso, está representado por 3 elementos o 3 actores fundamentales que van a dar respuesta a la pregunta de cómo lo hacemos. ¿En qué sentido? Hablemos de recursos humanos. Recursos humanos, si bien es cierto, no solamente te contrata y te despide o te paga el sueldo. Si bien es cierto, hay políticas, hay procesos, hay sistemas que a veces en este caso van a centrarse en facilitar el cambio de la cultura empresarial, pero también otras veces la dificulta. Tenemos que tener los ojos bien abiertos y todos los sentidos, mejor dicho, alertas para poder identificar esas políticas, esos procesos, esos sistemas que son parte de recursos humanos que van a facilitar el cambio, la transformación cultural, pero sobre todo también la van a dificultar. ¿Para qué? Para tomar acción sobre ello, para ver qué acciones de mejora pueden hacer. Pero una cosa es lo que recursos humanos puede pensar de lo que ellos hacen bien o hacen mal. Lo he aprendido también en la experiencia, no es que lo descubrí, sino lo aprendí con errores, me equivoqué muchas veces, ¿no? Porque creía que a veces una solución, por ser yo el responsable de un proceso, de un tema de recursos humanos, era lo mejor para los demás equipos, para mi propio equipo, para la compañía. Y obviamente era lo que creía yo, lo que creía de repente mi equipo. Hoy en día, con esa experiencia, a mi equipo les comparto y les digo, pensemos desde el otro lado de la acera, pensemos desde el otro lado, en este caso de la avenida, ¿no? Por decirlo así, para que nos pongamos en los zapatos del colaborador, nos pongamos en los zapatos del empleado y podamos entender qué es lo que realmente ellos quieren y ellos valoran. Y en función a eso, poder saber si lo que nosotros podemos generar hace un match o realmente genera el resultado que se espera. Hay que ser también realistas. Nosotros no podemos satisfacer al 100% de colaboradores. Van a haber algunos que van a estar a favor, un gran porcentaje que esté a favor, uno que de repente minoritario que esté en contra, pero si la gran mayoría está en contra es porque algo no está funcionando bien. Pero no pretendamos decir que el 100% de empleados va a estar de acuerdo con las políticas o con los sistemas o con los procesos que nosotros gestionemos o definamos.
Eso es parte del reto que tenemos como responsables en gestión y desarrollo humano. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gustaría leerlos. ¿Vamos uno, vamos dos, vamos tres? A ver, ¿cómo vamos? Gracias, Julio. Recordemos para los que se han ido conectando, uno, vamos bien, dos más o menos, tres, perdón, uno, no estamos bien, dos más o menos, tres, estamos obviamente en camino. Perfecto, vamos, dos, tres. Me pregunta Zacarías, ¿usted se imagina contentar a todo el público? No, definitivamente no es posible que todo el público, en este caso tus colaboradores, estén satisfechos o comprometidos al 100%. Es decir, va a haber siempre un porcentaje que no está alineado y es justamente ese es el reto que nosotros tenemos que identificar y ver qué acciones nos permiten convertir a estas personas que en algunos casos, es decir, no conocen de repente bien los procesos, porque puede ser un tema de comunicación, un tema de desconocimiento, un tema de integración. Son los microclimas o las microculturas que pueden existir dentro de una gran cultura organizacional y con ello poder nosotros encontrar soluciones alternativas. Ese es el objetivo. Gracias por la pregunta, Zacarías. El segundo actor y fundamental, que es un socio, un aliado de recursos humanos, son los líderes, a todo nivel. Los estilos de dirección, la gestión del conocimiento y sobre todo la toma de decisiones son características claves de los líderes. Es decir, ¿qué estilo tiene mi jefe? ¿Qué estilo tiene mi gerente? Es decir, cómo ellos gestionan el conocimiento que ellos tienen, lo transmiten, forman a sus sucesores, empoderan a sus colaboradores directos, se encargan de compartir conocimiento con total confianza, abiertamente, sin temor a que lo vean al colaborador como el famoso serrucho, sino al contrario, un empleado que pueda conocer más de ti, el cual tú puedas aprender. Ese ida y vuelta de aprendizaje en equipo es fundamental. ¿Para qué? Para que en conjunto se puedan también tomar decisiones positivas, oportunas, estratégicas. Si bien es cierto, el líder juega un rol fundamental en los procesos de cambio, de transformación, pero sobre todo en este proceso de cómo lo hacemos. Son ellos los que tienen que marcar la pauta y dar, y con el ejemplo, definir cómo vamos a gestionar los procesos, cómo vamos a manejar los conflictos, las crisis, las situaciones complejas, pero sobre todo qué decisiones vamos a tomar. Y por último, un actor fundamental y no menos importante son los empleados o los colaboradores. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de ellos, desde el aspecto motivacional, cómo se siente, qué los motiva, y de identificación de ellos hacia la marca, hacia la empresa. Les ponía el ejemplo hace un rato, ¿no? Un colaborador motivado, comprometido, se pone la camiseta, empuja el barco. Todos estamos en el mismo barco. No veo a mi compañero del frente como la competencia, como el rival, no veo como que este es mi proceso, este es mi tema, no me interesa lo que haga el equipo que esté pasando a la puerta de mi oficina. Todos empujamos el mismo coche, todos estamos en un mismo barco, es lo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicamos el triángulo virtuoso, recursos humanos, líderes y empleados. Pero ¿por qué? Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos un empleado que sea feliz, un empleado, en este caso, que demuestre compromiso, que ame su trabajo y que esa experiencia del empleado sea positiva. ¿Y por qué es importante buscar eso? Aunque suene un poco soñador, ¿por qué decimos un empleado feliz? Porque un empleado feliz, miren, con cifras, lo fundamento, es 43% más productivo, es 86% más creativo e innovador y es un 100% más comprometido. Y a su vez, nos permite ayudar y gestionar en nuestros indicadores de gestión y desarrollo humano, reducir en un 50% el nivel de ausentismo y en un 65% el nivel de rotación de personal. Entonces, son indicadores, son cifras que nos da Gallup, ¿no? En su informe anual, cuando ellos hacen este sondeo de medición de clima, de compromiso, identifica por qué un empleado feliz es importante para una organización. Y en ese sentido, lo que buscamos es eso. ¿Por qué? Nuestro propósito, cómo lo vamos a hacer, triángulo virtuoso y qué es lo que buscamos, cuál es el fin, un empleado feliz. Pero para ello tenemos que hablar de un proceso de transformación. Y cuando hablamos de proceso de transformación, esta palabra transformación ha estado muy de moda
en los últimos 5 años. Yo vengo de banca, como les contaba Débora, y obviamente se empezó a hablar mucho en banca sobre el concepto de transformación y sobre todo sobre lo que implicaba esto gestionarlo dentro de una compañía. Entonces, un proceso de transformación es un proceso que no es de ahora, del 2021, es desde hace muchos años atrás. Sin embargo, ha ido tomando forma y fuerza y ha tenido retos que enfrentar la transformación sobre la coyuntura que nos tocó vivir desde el año pasado. Antes de continuar, nos comparten por aquí. Las personas que estudian psicología organizacional están relacionadas al liderazgo. De hecho, parte de lo que ustedes puedan ver en psicología organizacional van a poder identificar estilos de liderazgo, cómo estos aplicarlos en la organización y cuáles son las características, obviamente, que diferencian cada uno de los estilos de dirección. Tienen que ser un equipo, es verdad, la explotación de otro, y ponga, lo hace feliz, ok. Un empleado feliz también es un cliente feliz, efectivamente. Es importante tener a nuestros empleados felices para obtener clientes felices. Vimos la relación en lo que genera también un empleado feliz cuando atiende a un cliente, a un proveedor, ¿no? Eso también se transmite y es parte de la experiencia del empleado, del colaborador. Partamos de la pregunta, transformación digital, que es algo que hemos escuchado mucho. Como les decía, en banca se abordó primero transformación digital y empezábamos con el tema de que hablemos de transformación digital, hablemos solo de tecnología. Empezamos comprando lo último en tecnología, contratando personas que manejen esta tecnología y ya con eso podemos decir de que la empresa ha llegado a un proceso de transformación digital. Había el año pasado un meme que se compartió y circuló, si ustedes lo hayan visto, y se decía, ¿no? El CEO de la compañía matriz o la casa matriz dice que nos transformemos digitalmente, nadie le hace caso. El gerente general dice que nos transformemos digitalmente, nadie le hace caso. El jefe de tecnología y sistemas dice que nos transformemos digitalmente, nadie le hace caso. El jefe de recursos humanos dice que nos transformemos digitalmente, nadie le hace caso. Vino el COVID y dijo que nos transformamos digitalmente y todos le hicieron caso. Y es verdad. La transformación digital tuvo retos y la pandemia nos obligó a muchas organizaciones a poder surfear esa ola de transformación de la mejor manera. Algunas principiantes le hicieron bien y aprendieron, otras no tan bien, otras que se creían expertas lamentablemente fracasaron y justamente ese fue el reto de la transformación digital. Sin embargo, ¿qué es? Y en sencillo, transformación digital, sabemos que es algo que no podemos discutir, es algo que se tiene que dar, es ineludible. Más temprano que tarde, las empresas, toda organización, pequeña, mediana o grande, que quieran mantenerse en el mapa y seguir en sintonía con sus clientes, deberían adaptarse o morir. Así de claro. Y la pandemia nos lo enrostró, la pandemia lo evidenció. Las compañías que pudieron gestionar eso y estar en sintonía y adaptarse, pudieron mantenerse hoy en día en el mercado. Pero cuando hablamos de transformación digital, lo que queremos decir es que esto se fundamenta en la transformación cultural. Y estamos ya entrando a hablar el eje principal, que es la cultura organizacional. Es un recorrido que comienza desde el aspecto cultural y continúa con lo metodológico, los procesos, las etapas y por supuesto termina en lo tecnológico. No basta con comprar tecnología. Primero, no basta con contratar a los más expertos para decir que ya tengo el talento que va a hacer que la transformación digital sea la mejor y la más rápida o ser la empresa pionera en transformación digital. No, se empieza por un aspecto cultural. Se empieza por aquí, cambiando la forma de pensar, los hábitos, los comportamientos, las actitudes, y esto cómo lo voy adaptando a los procesos internos de la organización y en paralelo voy viendo también el cambio tecnológico de la organización, porque obviamente una transformación cultural, una transformación digital tiene que desencadenar en cambios, en nuevas formas de trabajo, con nueva tecnología, con nuevas formas de hacer las cosas, de gestionar y nuevas y más estratégicas decisiones. En ese sentido, vamos al tema principal. ¿Cuál es la fórmula
secreta para fortalecer la cultura en tiempos de crisis. Y la verdad, yo no les voy a traer una fórmula inventada. Si bien es cierto, hemos podido adaptarla en función a la experiencia que hemos tenido aquí en Latina y nos ha dado buenos resultados y estamos en ese proceso. Y es que nosotros en julio del año pasado, en Latina Televisión, iniciamos un proceso de transformación cultural. Sí, en julio del 2020, a mitad de pandemia. Mis colegas, cuando conversaba con ellos de manera remota, intercambiábamos algún mensaje por LinkedIn, me decían, ¿en qué están? Le digo, estamos empezando un proceso de transformación cultural. Oye, Daniel, ¿estás loco? Es decir, en plena pandemia, ¿estás pensando en hacer un proceso de transformación cultural? ¿Y cómo estás gestionando todo lo demás? El tema de seguridad, el tema de salud, también lo estamos gestionando. Esa es nuestra prioridad este año. Va a seguir siendo, mientras todavía hablemos de pandemia, va a seguir siendo. Pero nos hemos decidido como equipo de líderes poder iniciar un proceso de transformación cultural. ¿Y cuál es la fórmula que nos funcionó en ese sentido? Las 5C, ¿ok? Acordémonos de eso. Conocer, confiar, comprometer, comunicar y construir. 5C que tienen que ver con la C de cultura. Conocer, confiar, comprometer, comunicar y construir. Cuando hablamos de conocer, nos basamos en poder tomar acciones concretas, primero centradas en lo que era clima y compromiso. Estamos hablando de una fase 1. Y conocer implica tener que sondear, levantar información. Aprovechamos los canales digitales, aprovechamos que los primeros meses del año estuvimos un porcentaje de un 50-50 en remoto, 50% en presencial, y recordemos que como medio de comunicación nosotros no paramos de trabajar. Continuamos trabajando en toda pandemia, era gestionar el trabajo del día a día y gestionar las acciones para mantener la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores, estando de manera presencial como también de manera remota. Aprovechamos los canales digitales para poder realizar encuestas, sondeos, termómetros y poder obtener información que nos permita identificar cuál era la foto de nuestros colaboradores en ese momento. Clima y compromiso, fase 1. Empezamos a definir valores compartidos. 5 valores, 5 nuevos valores que nos permitieron difundirlos, pero sobre todo interiorizarlos, para que la gente pueda identificar que eran los valores que nos representaban como medio de comunicación, como Latina Televisión. 5 valores con comportamientos observables, con ejemplos que nos permitían que el colaborador pueda identificar, yo me identifico o identifico a un colaborador, a un compañero o compañera que es un representante de este valor. Y esto es algo que todavía seguimos comunicando y difundiendo. Y comunicación. Entrevistas de seguimiento, entrevistas de cercanía son cruciales e importantes. Sobre todo, si el año pasado tuvimos esa necesidad de establecer un trabajo remoto a distancia, un trabajo presencial, muchas empresas se han ido ya llevando al trabajo presencial 100%. En nuestro caso, estamos todavía en un 90% presencial, un 10% remoto, y eso nos lleva a que vamos a mantener una modalidad de trabajo híbrida también, que es algo que se va a quedar de aquí en adelante para todas las compañías, independientemente del tamaño que tenga. Entonces, la comunicación juega un rol fundamental en esas entrevistas de seguimiento y de cercanía, sobre todo de cercanía, porque en los primeros meses de la pandemia necesitábamos sondear cómo se encontraban a nivel emocional nuestros colaboradores. Confiar. Después de conocer, teníamos que empezar a generar confianza. Confianza en los procesos nuevos que íbamos a comunicar, confianza en este proceso de transformación cultural que era importante, y continuamos con una segunda fase de clima y compromiso, pero sobre todo definiendo e implementando planes de acción. Ya recopilé información, ya levanté información, pero ahora ¿qué hago con esa data? La analizo, analizo el estudio, identifico, saco indicadores y sobre todo cuáles son aquellas debilidades que teníamos en la experiencia del colaborador que podíamos convertirla en planes de acción aterrizados que nos permitan cambiar en positivo esas acciones. Y es un trabajo todavía que se mantiene conforme vayamos desarrollando encuestas, sondeos o termómetros. Después, una gestión transversal. Comités de clima y compromiso y embajadores. Recordemos que el clima y compromiso no dependen solamente de Daniel Vivar
como gerente de gestión y desarrollo humano, no dependen de Paola como analista de clima, cultura y compromiso, no depende en este caso de Patricio como gerente general de la línea de televisión, no depende de los líderes, depende de todos. Todos gestionamos el clima y el compromiso, así como todos gestionábamos la seguridad y salud en el trabajo, porque es responsabilidad de todos cuidarnos y protegernos. Tu salud, mi salud, la salud de todos, en ese sentido. Entonces, teníamos que instituir ese concepto de gestión transversal. Y en ese sentido, todos participábamos. Acciones concretas que hicimos, los líderes involucrados, pero sobre todo representantes por áreas que conformaban el Comité de Clima y Compromiso. Y en conjunto con ellos trabajábamos en acciones o en planes de acciones, trabajamos, porque se mantiene el comité, para poder convertir esas debilidades identificadas en las encuestas, en los sondeos, en los termómetros, en acciones positivas. Y comunicación, en este caso, contención ante la crisis, la situación, feedback proactivo, constante, permanente y algo estable en el tiempo. Comprometer, la tercera C. Ya conocíamos, generamos confianza, base y fundamental para poder generar compromiso. Y nos encontramos en esta etapa, una etapa en la que tenemos que continuar generando compromiso. Y el compromiso no se basa en palabras, se basa en acciones concretas. Algo que yo siempre, cuando hablo con los colaboradores, es, yo no te puedo prometer fechas, no te puedo decir cosas, hablemos de acciones concretas porque son los mejores ejemplos para poder evidenciar cosas. Y en función a eso, definir un plan de trabajo, un plan concreto y aterrizado que genere obviamente expectativas y motivación para todos. Y en ese sentido, el compromiso tenía varias aristas o etapas que poder implementar. Objetivos claros, una clara perspectiva de lo que se quiere lograr desde la alta gerencia, la gerencia, los directivos, en este caso los mandos medios, los jefes, los líderes de equipo, tener claro qué queríamos lograr y transmitirlo y comunicarlo en los comités que definimos semanalmente, diariamente fue al inicio, después fue reduciendo la frecuencia, pero eso se mantuvo para que podamos transmitir eso también a nuestros equipos y todos estar alineados. La comunicación interna jugó un rol fundamental. Creo yo que esta situación de crisis hizo que la comunicación interna se ponga en valor, así como la propia gestión de recursos humanos. Las crisis globales o mundiales que se han dado en los últimos años, si nos recordamos la del 2008, la crisis financiera global, mundial, puso en evidencia el rol importante y fundamental que desempeñaban las áreas financieras de las organizaciones, porque fueron ellas las que jugaron un rol fundamental en ese proceso de gestión de crisis. La pandemia hizo que las áreas de gestión y desarrollo humano tendieran un rol fundamental. Si lo tenían en muchas empresas, no lo dudo, pero esto permitió que sea un socio súper estratégico, puso en valor esa definición, somos los socios estratégicos de las otras áreas para poder definir acciones concretas y estratégicas que podían permitir enfrentar la crisis, pero sobre todo cómo las comunicábamos. Y la comunicación interna jugaba un rol importante para que todos estemos en sintonía con lo que se iba a hacer o decidir. Y bienestar y seguridad, protección a los empleados, sentirnos cuidados, sentirte cuidado, querido, te quiero sano, te quiero seguro. En este caso, ser estricto, sí, es verdad, ser estricto en las medidas, en los protocolos de prevención, de seguridad y de salud. Yo les comparto una anécdota. Cuando empezó la pandemia, a las 2 semanas, tomé la iniciativa, algo que no se había hecho antes, de poder llamar a mis pares, los otros medios de comunicación, para poder intercambiar prácticas de gestión de bienestar y de seguridad en el salud en el trabajo. Sorpresa para todos, porque no llamar a la competencia y decir, pero mi gente, mi reportero, mi camarógrafo de Latina está cubriendo una noticia en un hospital, en un mercado, en la calle, donde también está tu reportero, está tu camarógrafo. Y obviamente están expuestos todos. Si nos cuidamos, podemos minimizar el impacto y el riesgo. Y eso nos permitió poder ayudar también a otras empresas. Y podemos decir que hemos cuidado muy bien a nuestros colaboradores. Lamentablemente no hemos tenido ninguna baja que lamentar, no hemos tenido ningún caso crítico y creo yo que esa rigurosidad y empezar diciendo, sí, voy a ser estricto, voy a ser riguroso porque te quiero sano, porque te quiero seguro, creo que fue fundamental, a ti y a tu familia.
Y eso ha sido clave, proteger a los empleados. El compromiso también se dio en acciones como equipos de trabajo, brindarle todas las herramientas necesarias para el desempeño de su labor. De un día a otro cambiamos a remoto. Nunca en un canal de televisión se podía trabajar en remoto. ¿Cómo se te ocurre, Daniel, poder generar trabajo en remoto? Me decían en el 2019, cuando tuvimos una discusión, este, tocar el tema. Y la pandemia aceleró eso. Y funcionamos y seguimos trabajando así. Claro está, hemos cambiado los porcentajes, ahora estamos más presencial que remoto, pero hay un pequeño grupo que todavía sigue en modalidad remota, y eso es por el aforo y poder aprovechar al máximo los espacios del canal. Los roles definidos, qué rol juega cada uno dentro de un equipo, dentro de la organización, que nos permite identificar nuestras responsabilidades y qué tareas vamos a cumplir en un contexto complicado y difícil. Y el trabajo colaborativo, motivar, alinearlos para trabajar más duro, cooperar y apoyarnos mutuamente es fundamental. Empatía, un comentario muy común, una respuesta muy común que todos decían en las primeras encuestas de sondeo que hicimos de Clima y Compromiso. Empatía, esa palabra es fuerte, una palabra positiva que la podemos aprovechar al máximo, y seguimos trabajando en ello. El compromiso también va con el tema de reconocimiento, es decir, el nivel de productividad aumenta y esto motiva a que el empleado se sienta mejor haciendo su trabajo. Hay que reconocer, hay que felicitar, es decir, no solamente la típica palmadita, es decir, una palabra, un gracias, lo estás haciendo muy bien, felicitaciones. Es decir, como también puede haber otros tipos de reconocimiento, de capacitación, reconocimiento monetario, etcétera, de promociones, ¿no? De ascensos en ese sentido. La escucha activa, darle voz y permitirle que el colaborador, el empleado, comparta los temas que les preocupan o que también les molesta, que lo puedan preguntar abiertamente. Los Conversemos Latina fueron un espacio que iniciamos en pandemia, que se mantiene en el tiempo, donde cada 3 meses el CEO, en este caso, tenía que hacer una reunión ampliada en la que compartía la situación de la compañía, las principales acciones, hacemos un balance en los 3 últimos meses y lo que venía en los 3 meses siguientes, y había un micrófono abierto para que los empleados puedan preguntar y resolver dudas o consultas. Fue fundamental aplicarlo. Y el aprendizaje. ¿Qué aprendemos? Que estemos bien capacitados es de beneficio para todos. No ver la capacitación como una obligación, no como un gasto, es una inversión que obviamente, y es un activo para el mismo colaborador que se queda con él. Entonces, la capacitación y el aprendizaje, espacios como estos, son fundamentales, fundamentales. Y construir, todavía no llegamos a esa fase. Y la construcción en este caso, que es un lugar más feliz para trabajar, está centrado en la cultura que anhelamos, en poder medir esa cultura, hacer un sondeo, ya no de clima y compromiso, sino una medición de cultura como tal. Es decir, la medición de cultura nos permite establecer cuáles son esas palancas que nos ayudan a fortalecer más la cultura y seguir, obviamente, con una cultura fuerte, única y diferenciadora en el rubro en el que nos encontramos, pero sobre todo que genere ese orgullo de marca empleadora que nosotros buscamos. Y obviamente no puedes lograr lo que nunca empezaste, ¿no? Eso es algo clave y fundamental. Y para obviamente llegar a ese punto hay un objetivo o metas e indicadores que tenemos que nosotros medir en esa cultura. Hay una gestión del desempeño que tenemos que también nosotros medir o evaluar, es decir, tener procesos definidos de medición de gestión de desempeño, el feedback y el feed forward, en este caso anticipado, o el feedback proactivo, reactivo, no importa, pero tiene que haber una retroalimentación continua y permanente como base de la comunicación, y los propósitos y valores tienen que estar presentes durante todo el tiempo como una palanca fundamental de eso que nosotros queremos construir, ese lugar más feliz para trabajar. Entonces, hemos hablado, obviamente, de confiar, de conocer, confiar, comprometer y construir. Hay una C que no hemos mencionado. ¿Cuál es? Los leo. Si hay una C que falta. Dijimos que eran 5 Cs. ¿Recuerdan? Eran conocer, confiar, comunicar, Emilio. ¿Y por qué no mencionamos sobre la comunicación? ¿Por qué no tiene una lámina específica para hablar de comunicación? Porque la comunicación ha estado presente en cada una de las fases. La comunicación ha estado presente en conocer, en confiar, en el compromiso y en la construcción de la cultura que buscamos. La comunicación es una acción transversal. La comunicación interna juega un rol fundamental y externa. Y hay una línea muy delgada que separa la comunicación interna y externa. Por lo tanto, hay que trabajar muy de la mano.
Entonces, el camino que hay que seguir y la propuesta que yo les traigo es tener tres estaciones en este camino. Una primera estación, hablamos de la experiencia del empleado, como de todo aquello que suma y que impacta positivamente en nuestra conexión con la organización. Una estación 2 donde hablamos de tres preguntas y una respuesta, que es ¿por qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué? Y esto, la respuesta es cultura, en este caso. Y la estación 3 es que ustedes adapten la fórmula, conozcan, generen confianza para poder construir compromiso y construir la cultura que ustedes aspiran, pero sobre todo que no dejen que la comunicación interna se debilite, porque es eso, aquello que sostiene a estos cuatro pilares importantes o a esta fórmula importante que les va a permitir fortalecer la cultura en una crisis y en cualquier momento también que no exista crisis. Algo importante, es lo que se hace o deshace una empresa cuando se encuentra frente a una crisis. Se trata de lo que tú y tus compañeros piensan, dicen y las acciones que realizan cuando trabajan juntos. Esto es cultura organizacional. De eso se trata. De ti, de tus compañeros, de los líderes, de todos en conjunto. Y cómo en conjunto, juntos, vale la redundancia, pueden conseguir muchas cosas. Algo que nosotros empezamos a difundir con la transformación cultural el año pasado, es una frase con la que siempre cerramos. Juntos podemos hacer la televisión un lugar más feliz para trabajar. Y ese juntos es mayúscula, porque es lo que representa nuestra cultura, trabajar juntos. Y cierro porque también esta presentación tiene que cerrar con un propósito. Y así como yo en esta oportunidad comparto un propósito personal, me gustaría que ustedes también en algún momento puedan desarrollar un propósito personal. ¿Y mi propósito cuál es? Que es el punto de partida, mi por qué. Soy Daniel Vivar y tengo un propósito: hacer que las personas y los equipos no se esfuercen por ser mejores que los demás, sino que sean únicos en lo que hacen. Muchas gracias. Así voy a poder leer sus preguntas o comentarios. Gracias, Daniel. Chicos, si tienen preguntas, el botoncito de abajo de preguntas y respuestas, porfa, y les voy a pasar por chat de una vez la lista de asistencia, ¿ok? Denme un minutito. Aquí tengo tres preguntas, Débora. A ver, me Ya. dicen, ¿Amazon Go puede abarcar aquí con tecnología en un proceso de transformación cultural y digital? Por supuesto que sí. De hecho que sí, Amazon Go tiene una propuesta de valor diferenciadora que, si bien es cierto, se evidencia en la tecnología, pero lo que está detrás de ello es el hecho de cómo han adaptado sus procesos, cómo han reducido también el hecho de que haya más personas dentro de la empresa. Y cuando hablamos de reducción, a veces pensamos de que estamos hablando de despidos o de ceses. ¿Qué pasaría en este caso? Y es verdad que la tecnología, la transformación digital, te lleva y te exige, obviamente, que hayan algunos puestos de trabajo, menos puestos de trabajo, pero yo corregiría de repente, no es que existan menos puestos de trabajo, sino que los puestos actuales se han ido también transformando, se han ido cambiando, han ido mutando, porque hay nuevas responsabilidades, nuevas funciones, nuevos roles que permiten, en este caso, desarrollar la tecnología o gestionar la tecnología de la mejor manera. Y Amazon Go entra en esa línea de cómo ha podido Amazon cambiar su forma de cómo llegar al público objetivo de una manera distinta, aprovechando también la tecnología. Fernando nos dice, la empresa o negocio también ayudan a transformar una persona, perdón, empezando por el trabajo en equipo y terminando en cómo se percibe ante las demás personas, como lo pueden ser amigos, familias y terceros. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Yo escuchaba años atrás, incluso de repente te lo han comentado, a mí me lo comentaba a veces mis papás, mis abuelos, ¿no? Cuando me veían de repente llegar a casa no con la misma actitud de siempre, me decían, si tienes algún problema en tu trabajo, déjalo afuera, ¿ya? Y acá de la puerta hacia adentro vienes totalmente distinto. Y antes se creía que era así, pero no, no es así, porque tú no eres una persona en tu trabajo y eres otra en tu casa. Lo que puedes hacer es que desarrollas distintos roles en tu trabajo y en tu casa, en un club, en este caso, ¿no? ¿No? En un negocio, en tu emprendimiento, pero eres una sola persona, con emociones, con sentimientos, con comportamientos, con actitudes. Entonces, es verdad, hay un impacto, hay una influencia de tu organización, de tu empresa, como también tú impactas, tú influyes en tu organización y en tu equipo. Entonces, es una lección de ganar y ganar.
¿no? Es decir, yo qué gano de mi compañía y qué la compañía gana de mí, qué aporto yo a la compañía y la compañía qué genera en mí, qué efecto. Y es muy importante lo que tú mencionas. Fernando también nos comparte, cada persona cree que en distintas formas de ver su propia cultura y valores. Ante discrepancias, ¿cómo se tomaría en cuenta todas las culturas sin dejar de lado las de los demás? Muy buena pregunta. Les decía de que si bien es cierto, cada persona tiene una forma de ser, una forma distinta de pensar, de creencias, de valores, como lo menciona Fernando, nosotros como cultura, como empresa, organización, debemos definir un perfil, el perfil del colaborador o del empleado ideal, alineado a la cultura que nosotros queremos construir, al propósito, a la misión, a la visión, a los valores, ¿no? A la línea ética que queremos conseguir. En ese sentido, tenemos que hacer que nuestros colaboradores entiendan por qué es importante ello. Y este proceso no es un proceso de cambio de la noche a la mañana. Yo lo comuniqué en julio y ya en agosto o en diciembre del 2020 todos respirábamos y vivimos la cultura de latina felices y contentos. No, eso toma un tiempo. Es un tiempo de mediano a largo plazo. Estamos hablando de 2 hasta de 5 años si quieres construir una cultura mucho más sólida. Por eso son etapas que hay que empezar a trabajar poco a poco. Hay empleados nuevos que se suman, que si bien es cierto desde el proceso, desde el primer contacto con el empleado en tu proceso de reclutamiento y selección, tienes que empezar allá transmitir esa cultura que buscamos para poder ver si hace match o no este nuevo ingreso con la cultura que buscamos y si obviamente se va a poder adaptar en el tiempo. El líder que lo va a supervisar, el equipo que lo va a acompañar, también tiene que ayudar en ese proceso de adaptación, ese proceso de aprendizaje de la nueva cultura. Entonces, para ello, son acciones concretas que hay que ir tomando en función a lo que tú identifiques en tu análisis cultural. Y veo en el chat, a ver, tengo aquí, gracias Luis Fernando por tu comentario. Franco, ¿cómo ves el futuro de los trabajos? Considera todo lo que quieras hacer meta de acá a 10 años. Ok, el futuro del trabajo ya lo dice, si no han leído, les recomiendo que puedan leer el libro de Raquel Roca, es decir, Nomads, los trabajadores del futuro, donde ella en el 2015-2008 hablaba de lo que iba a pasar a partir del 2020 y 2021, visionaria, y tuvimos la oportunidad de trabajar con ella hace unos meses presencialmente en un taller que nos dio aquí como parte del proceso de cambio, súper interesante porque habla sobre cómo va a ir cambiando, transformándose las formas de trabajo. Habla de los porcentajes, en este caso, de industrias que van a ir cambiando. ¿Qué ha pasado? No solamente por pandemia, sino porque la misma coyuntura ha llevado, y un ejemplo de ello puede ser Meta, ¿no? Es decir, cómo el poder de las redes sociales hoy en día, es decir, hace un año, si bien las redes tenían un posicionamiento muy fuerte, pero hace un año a la fecha han jugado un rol fundamental en este proceso de adaptación a la pandemia. Entonces, ¿a qué ha conllevado eso? A que obviamente también puedan ellos ir transformándose porque van a ir evolucionando en una nueva forma de trabajos. ¿Qué pasó hace un mes con Facebook, con Instagram y con WhatsApp? Una caída brutal que llevó a que la competencia directa, en este caso Telegram, incrementara la cantidad de usuarios. Y Telegram se basó de eso para decir a sus usuarios que nosotros nunca los vamos a fallar y nunca vamos a tener caídas como eso, poner en riesgo de repente. Son mecanismos que quizás un grande, como antes era Facebook y ahora Meta, es decir, no lo pudo visionar o ver, o pudo enfrentar reputacionalmente, que le jugó en contra. Entonces, el futuro del trabajo es incierto, sí, pero hay obviamente una línea muy centrada en que el tema de inteligencia digital, el tema de redes sociales, el tema de poder, de los algoritmos que se utilizan en redes sociales para poder predecir el comportamiento del consumidor o del usuario digital y que ya sepan qué es lo que tú quieres. Y tú dices, ¿por qué me está ofreciendo Facebook o en este caso Instagram esta publicidad? Yo lo había pensado, pero no lo busqué. ¿Cómo lo sabe? Porque el algoritmo está preparado para poder identificar qué necesidades tiene. Entonces, estamos ya siendo testigos de una revolución en los procesos, en el marketing 5.0, pero sobre todo en el tema de transformación digital en muchas otras compañías. Denise, se podría decir que el colaborador es la imagen de la empresa y eso el cliente se identificaría. Por supuesto, el colaborador lo tienes que trabajar para que tu colaborador sea un embajador de tu marca. Una empresa que trabaja en marca empleadora se concentra en que el empleado se convierta en embajador y que él hable de tu marca y que esto obviamente se refleje lo positivo en
los clientes, en los proveedores y que ellos obviamente, y que la misma competencia también quiera y te envidie, por decirlo así en algún sentido, quiera ser como tu marca. Eso es importante. Mira, nos dice, a ver, no, a ver, perdón, Melissa, para el futuro la modalidad de trabajo será remota o en algunos sectores seguirá siendo presencial. Dependiendo de cuál sea el rubro del trabajo, la modalidad de trabajo, se va a adaptar al rubro de trabajo, al giro del negocio. En algunos casos hay puestos de trabajo que no aplicasen a un trabajo remoto y por lo tanto va a seguir siendo presencial con todos los protocolos y medidas. Está el reto de las áreas de seguridad y salud en el trabajo, pero la tendencia es que ya exista una modalidad de trabajo híbrido, ¿no? Presencial y semipresencial y remoto. Es decir, vamos a convivir ya con eso en la mayoría de compañías. Fernando, respecto a interacción virtual, se crearon muchas maneras de estar conectados antes de Meta. Creo que estaban en realidad virtual, chat, juegos, totalmente de acuerdo. Y eso va a seguir evolucionando, Fernando, va a seguir evolucionando. En realidad virtual se realizan muchas cosas, la interacción virtual es una de ellas, se creaban avatares respecto a cada uno. Avatares, simulaciones, ¿no? Podías estar, practicar o simular viajes en el espacio, simular acciones en la parte de repente militar, ¿no? En los temas militares, acciones estratégicas ante una guerra, una posible guerra, ¿no? O ataques, en este caso, que ayudó muchísimo a que se puedan tomar decisiones estratégicas en situaciones como esas. A ver, me avisas, bueno, vamos de tiempo, si puedo responder aquí dos preguntas adicionales, con Sí, sí, esa, sí. ya, Dale con perfecto, eso ok, para terminar. perfecto, me dice Axaje, espero que esté pronunciando bien tu nombre, ¿cómo lograr que el grupo de trabajo tenga una ética acorde a la moral de una empresa en crecimiento? Importante pregunta, en base a los valores. Los valores son tus pilares que van a marcar la línea de comportamiento de tu compañía. Muchas veces se queda esto en una presentación, en un cuadrito, en un mural, y obviamente no somos consecuentes lo que anunciamos con lo que vemos. Entonces, ahí está el reto de las áreas de gestión y desarrollo humano, de los líderes, de dar el ejemplo, ¿no? En este caso, para que los colaboradores puedan ver en ellos ese reflejo y ser ese espejo, ¿no? Así como el papá y su hijo, los niños nos ven a nosotros como su modelo a seguir y nosotros somos espejo para ellos. Lo mismo debería pasar entre los líderes y los colaboradores, marcar la línea ética, el comportamiento ético, los valores y, importante, somos íntegros, somos responsables, somos innovadores, buscamos la excelencia, ¿no? Son valores que define Latina, pero si se quedan así como tal, en somos, este, es letra muerta. Tengo que definir comportamientos observables, acciones muy aterrizadas que identifiquen que estas son las características de ser innovador, de ser responsable, de ser íntegro, de buscar la excelencia, para que el empleado diga así, yo soy así. No, me falta. ¿Y cómo puedo hacer si me falta esto? Empezamos a trabajar en ese sentido. Justo estamos en un proceso de comunicación nuevamente en el tema de los valores y del propósito como reforzamiento, pero también como una estrategia para que a fin de año podamos reconocer a los latinos y latinas que representen mejor a cada uno de nuestros valores. Ingrid, ¿cómo se organiza en Latina el rubro de trabajo? A ver, Ingrid, ¿cómo se organiza en Latina el rubro de trabajo? A ver, si te refieres a la modalidad de trabajo en ese sentido, hoy en día estamos un 90% presencial y un 10% remoto. Hemos aprovechado al máximo los espacios libres de las áreas que están trabajando de manera remota o que están de manera semipresencial, en ese sentido, para que pueda utilizarse con el distanciamiento debido. Todos, en ese sentido, utilizamos mascarilla dentro de las instalaciones, con todos los protocolos establecidos por el área de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día fomentamos y obviamente difundimos información analizada, evaluada con especialistas, dadas también en este caso por las entidades especializadas de salud, para poder incentivar el tema de la vacunación, que hoy en día es la principal barrera o aquello que mitiga el efecto de la pandemia, para que obviamente nos encontremos seguros y sanos dentro del espacio de trabajo, ¿no? Eso es importante que lo podamos hacer y equilibrar también el tema del trabajo presencial con el tema remoto y aprovechar los canales digitales para estar también conectados y comunicados dentro de la empresa.
Robinson, una consulta, ¿este plan que usted expuso se puede aplicar a un restaurante? Por supuesto que sí, puedes aplicarlo a tu empresa independientemente del rubro que sea. Como te digo, les di una ruta de camino, ¿no? Primero, piensa en la experiencia de tus empleados, es decir, cuáles son esos puntos de contacto que interactúan y podríamos tener de repente una charla más adelante que hablar exclusivamente de experiencia del empleado, pero es importante que identifiques esos puntos de contacto con tu marca, con tu empleado, para que puedas ver qué es lo positivo y qué es lo negativo y podamos trabajar sobre ello. Después, las tres preguntas importantes: ¿cuál es tu propósito? ¿El por qué? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son los actores importantes? Y obviamente, ¿qué es lo que buscas? Buscas, en este caso, que tu empresa crezca económicamente, buscas un empleado feliz, buscas un mejor resultado, un mejor producto. Tienes que tener claro también la respuesta a esa pregunta. Y por último, la última estación es que esta fórmula de las 5C la puedas adaptar a tu realidad, a tu contexto, basándote en que tienes que conocer a tu gente, conocer tu cultura, generar confianza para que esa información sea fidedigna, para que no quede simplemente qué hago con la información, siempre me encuestan y nunca hay acciones, y con eso vas a tener un efecto positivo en el compromiso, que es el trabajo que más dura, ¿no? El trabajo, de ahí viene la construcción de tu cultura, que es a donde tú aspiras y vas a ir midiendo si es la cultura que tú inicialmente la habías planteado y si has llegado a esta para que hagas una comparación y recuerda que la parte transversal es la comunicación. ¿Ok? Espero haber respondido las consultas de todos. No sé si hay algún comentario adicional, pregunta. A ver, a mí más acá. ¿Han considerado proponer a que Latina transmita más películas peruanas en su programación? Ok, Zacarías, muy buena pregunta. Gracias por la recomendación. Lo único que les puedo decir es que en este proceso de transformación cultural, este proceso de transformación digital que estamos haciendo, empezamos el próximo año y volvemos después de tiempo al tema de ficción. Así que es una noticia positiva para todos y espero que obviamente podamos disfrutar de las nuevas entregas que vamos a hacer más adelante. Listo, Daniel. Muchísimas gracias por tu participación. Chicos, les vuelvo a pasar el link, porfa, que si no completan eso no tenemos cómo validar su asistencia. Y bueno, para cerrar lo que dice Daniel, creo que es importante, ¿no? Sobre todo para ustedes, chicos, que elijan empresas como estas, ¿no? Como Latina, que se preocupa realmente por sus colaboradores para poder trabajar, ¿no? Y Daniel, una pregunta, ya, esta es de mi parte. Muchos chicos están interesados en postular a Latina. ¿Dónde Muy buena encuentran pregunta. vacantes? ¿En qué Justo preguntamos. bolsa? Perfecto. Tenemos canales de publicación de las vacantes en LinkedIn, es decir, ahí está latina.p. Sigan la página, ahí publicamos todas las posiciones que se generan vacantes. Yo también replico y comparto mucho también de las posiciones vacantes. Y tenemos en Facebook un fanpage que es Bolsa de Trabajo Latina. Cualquiera de las dos, ustedes pueden seguir. Estamos potenciando mucho el portal de LinkedIn de Latina, así que los invito a que puedan ahí seguir, conocer más de la marca empleadora, de las acciones. Escríbanme cuando gusten para cualquier consulta, cualquier comentario, bienvenido sea. Soy muy activo en el tema de LinkedIn y gustosos de poder trabajar, si en algún momento se diera, con ustedes. Estamos con proyectos de poder retomar lo que eran los talleres de Latina, que los iniciamos hace unos años, pero que se interrumpió por temas de pandemia y también por temas de coyuntura. ¿Y esos talleres qué implicaba? Implicaba que nosotros podamos invitar alumnos y egresados, ¿no? De las carreras de comunicaciones, periodismo, en este caso, que estén interesados en poder desarrollar un taller que duraban 3 meses, en su momento eran en nuestras instalaciones de manera presencial, dictados por nuestros propios empleados, especialistas en diferentes áreas y puestos. Tuvimos 3 promociones importantes, hicimos talleres inicialmente desde lo que era media training, estaba dirigido por el área de entretenimiento, ¿no? Después hicimos un taller de noticias, dirigido por el área de noticias, y el último taller que hicimos fue de digital y de operaciones. Así que estamos trabajando para que el próximo año volvamos con Noticias Latina y espero que podamos contar con la masiva postulación de alumnos y egresados de Toulouse. Tenemos muchos de ustedes que trabajan con nosotros también y hay muy buenos resultados, así que los invito a que no dejen de ver nuestras postulaciones y seguirnos también en LinkedIn. Genial, gracias Daniel por tu presentación como siempre y por participar de estos eventos con nosotros. Gracias chicos ustedes por conectarse. Nada,
Mañana los esperamos en toda la otra jornada que tenemos hasta el viernes. Y bueno, eso es todo, chicos. Ya saben, completen la asistencia y nos vemos. Gracias Gracias a nuevamente, todos. Daniel.